aquí estoy. A ver, señor, pero un momento, ¿cómo retirar la mesa mientras estamos aquí? ¿Usted cree que es democracia la concertación? ¿Por qué no me lleva a mí? Se ha llevado detenido una persona que estaba pacíficamente firmando por José Piñera. Cuando el calendario terminaba con 1:80 y las micros de colores recorrían la ciudad, un hombre tendría una idea revolucionaria. El mismo que soñaba con ser presidente, pero no lo logró. Todo chileno tiene una libreta como esta. Es una libreta de ahorro para la vejez. El criollo invento rápidamente se expandió por el mundo. Y 30 años después, el llamado capitalismo popular ya ha conseguido sus orgullosos primeros frutos. Literalmente es una mierda. Es un robo macabro. Yo no me cambié, alguien me cambió. Unos chantas sin vergüenza, abusadores, como ellos solos. Don José Piñera, inteligente para hacer sus negocios, inteligente para cagar a las personas. Por lo tanto, las AFP se tienen que eliminar ahora ya. ¿En qué momento el sueño de las AFP se convirtió en la pesadilla de la cual muchos intentan despertar? Desde los años 80 hasta la fecha, los trabajadores chilenos hemos ahorrado más de 160.000 millones de dólares en las AFP, el sistema previsional creado en la dictadura. Si bien la cifra es multimillonaria, una pensión promedio de un jubilado en Chile no supera los 185.000 pesos, lo que ha significado duras críticas para ese modelo. Según estimaciones, por cada 20 millones de pesos que usted ahorra, recibirá 100.000 pesos mensuales de jubilación. ¿Cuánto ha logrado juntar en estos años de trabajo? ¿Ha calculado cuál es el monto de su futura pensión? El sistema de AFP en el reportaje del periodista Rodrigo Pérez. Es Punta Arenas, la tierra de las postales perfectas, del cementerio más lindo de Chile, del monumento al ovejero, del desayuno de choripán y leche con plátano, y del estrecho. El estrecho presupuesto de Hugo. Hombre sonriente, estatura pequeña, carácter afable, historias por montón y de todo tipo. Tiene 70 años. Entre sus múltiples particularidades está el que su nombre real es Pedro, pero a él no le gusta. Su madre le quería poner Hugo. En el registro civil no la dejaron, ya que ese día era San Pedro, así que lo inscribieron con ese nombre. A ver, ahora no sé si le explico completo el caso mío. Ahí vamos contando, vamos completo. Ya, le voy a decir mi nombre nomás. Claro. Es como, ya, pero todos me conocen por Hugo. Asegura que desde ahí viene su mala suerte, y es que no es lo único particular de este hombre. También tiene una hoja de AFP Habitat, donde dice que su pensión es de 200 pesos. Bueno, para ser más justo con la AFP, la suma real es de 228 pesos. ¿Pero cómo llegó a esto? Comencemos desde el principio. Tiempo feliz para el señor Soto y su señora 20 años menor. Fotografías de un pasado lleno de trabajo, pero también con más energía y recursos. Comenzó a trabajar a los 13 años y cuando ya había pasado los 30, un fabuloso invento llegó a convertirse en la moda de la que todos hablaban. ¡Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo! Oye, ¿y usted entendía de qué se trataba el nuevo sistema FP en ese entonces? No, ¿qué iba a entender uno? Tengo cuarto básico menos. ¿No tenía idea de qué se trataba? No tenía idea. O sea que uno se basa de lo que le dicen nomás. ¿Y qué le decían? Tampoco uno no empieza a decir, bueno, no será aquí, ya queda conforme. Luego de cotizar varios años, a los 52 decidió jubilarse anticipado con una renta vitalicia. No me acuerdo cuánto empecé a cobrar, yo creo que puede haber sido como unos 90.000 pesos, una cosa así. Sin embargo, siguió trabajando y cotizando en la AFP, por lo que recibía de sueldo otros 40.000 pesos aproximadamente. Eso hasta mediados de 2013, cuando llegó a cobrar. Ah, firme acá. Menos mal que miré. Mira acá y digo, ¿pero cómo? 228 pesos. ¿Qué pues? Me dijo. Y claro, así que yo no firmé nada, porque me iba a firmar. ¿Y su señora qué le dijo cuando llegó a la casa? Le dijo, tengo una pensión de 200 pesos. No me podía creer. Ya, me dijo, perdón, la verdad, hijo, estáis puro cueyando. ¿Cómo hacen eso? Y bueno, ¿qué queréis? Su dinero ahorrado en la AFP en el último periodo superaba levemente los 100.000 pesos,
la compañía, de acuerdo a la ley, dividió esa cifra y le generó la jugosa pensión. Todo para que le alcanzara para el resto de su vida, e incluso más allá de la muerte. Al menos eso fue lo que le explicaron. No, que la plata de usted está acá. Pero que está bien que está... Yo también sé que está acá la plata, pues si es mía. Si no es de usted. Pero yo no quiero que me la devuelvan. Pero es que no, que se va a devolver de esa manera. Y ahí fue cuando le dije yo, oiga, y si usted esa plata me la devuelve a 200 pesos a la plata actualmente que tengo ahí, ¿cuántos años tendría que estar cobrando yo? Y me saca la computación 50 años. 50 años más. 50 años para recuperar mi plata que tenía. De a 200 pesos. De a 200 pesos. Hugo en todo caso mantiene la fe. ¿Y tiene pensado llegar hasta los 120 o no? Ojalá. Ande la vida. Pero usted me dijo que estaba bueno. Ah, no, yo estoy como lechuga, pues. Ah, entonces no. Pero yo estoy ya. Hasta los 120. A ver. Yo estoy como... Ah, entonces, a ver. ¿Cómo lechuguín? Claro. Pero para mayor calma del señor Soto, en el caso de que no sea un fenómeno de la ciencia y lamentablemente muera justo antes de llegar a los 120 años, como espera su compañía, su dinero es totalmente heredable. Eso también se lo explicaron en Hábitat. ¿Qué pasa si yo muero? Ah, dijo, pero queda la señora con el mejor, cobrando. Y si mi señora muere, pues, porque no va a tener 50 años más. Porque si no, ella ahora tiene 50 años más, serían 100, no creo que lleguen. Así que no, queda el menor, que tiene 18 años, cobrando. ¿De a 200 pesos? A 200 pesos, 18 más 50, 68 años. Casi la edad mía tenía que llegar para recuperar la plata mía. No, pues eso sí que es una tremenda una sinvergüenzura más grande que puede existir. Suena como a chiste. Sí, claro, como chiste. Un chiste, pero no sé si es un chiste de salón o qué chiste, no sé. Un chiste más bien cruel. Más cruel, claro. Ahí está. 2 gambas. La muchacha. Lo invito al kiosco Roca con las 2 gambitas. ¿Qué le parece? ¿Y para qué no va a alcanzar? ¿Ah? Ni para una servilleta no va a alcanzar. Bueno, ¿quién dice? Ni para la propina. Ni para la propina. Luego de la invitación, vamos por el tradicional desayuno magallánico: choripán y leche con plátano. ¿En qué la piensa invertir? No sé, mira, ¿qué podría hacer? A ver, comprarme un colectivo y trabajar de... No alcanza ni para el pasaje. ¿Cuánto vale cada uno de estos? 400 pesos. 400 pesos. O sea, don Hugo. La mitad. La mitad de Bueno, la mitad. Mire, sorry. Todo vale. La mitad le alcanza nomás. Ya, todo vale. Se comparte la mitad. Ya. Para eso le alcanza. Ya, cuídate. No nos alcanzó, mamá. Llévame. Toda una día trabajando y para esto. Para medio sándwich y un tercio del vasito con leche. El vasito con leche. Bueno, algo será, pues. Claro. Que disfrute. Yo me voy a tomar este por mientras. Ya. ¿Ah? Salud. Pero las mañanas de Hugo nunca parten así. Esta es realmente la jubilación de Hugo. Seguir trabajando. Don Hugo, ¿trabajar de aquí hasta cuándo? Hasta donde me den la fuerza, no. Y la salud. ¿A qué hora tiene que llegar? A la vía a las 8. Ya. ¿Estamos medio atrasados entonces? No, estamos atrasados, así que no me meto nada. Eso ya, vamos a trotar entonces. Ya, usted sabe. En los 80 Hugo nunca pensó que esta sería su realidad. Vamos. Provida es la nueva previsión. Provida fue mi decisión. Yo respeto la suya. Y si lo dicen ellos, lo dice todo Chile. Alameda AFP administra el futuro de miles de chilenos que ya eligieron su previsión seria y efectiva. Publicidades como esta intentaban convencer a los chilenos de las bondades del nuevo sistema que se transformaría en obligatorio
para los nuevos trabajadores desde el 1 de mayo de 1983. 12 administradoras de fondos de pensiones que llegaron a reemplazar el antiguo sistema solidario de reparto, donde todos los trabajadores aportaban a un fondo único, cuyo dinero se repartía entre quienes estaban jubilados. Según las autoridades de la época, estos recursos no alcanzaban y el Estado tenía que aportar el equivalente al 7% del PIB. Es decir, no se estaba autofinanciando y urgía cambiar el modelo. Fue entonces cuando nació la capitalización individual. ¿Cómo funciona? Imagínense que esto es una gran alcancía. Los trabajadores chilenos aportamos cerca de 6 billones de pesos al chanchito anualmente. 2 billones se utilizan para pagar a nuestros jubilados. 2 billones van a pagar las comisiones de las AFP, quienes invierten nuestro dinero comprando acciones en distintas empresas. En esto se gastan los últimos 2 billones. Pero entonces, ¿dónde quedan los 6 billones aportados inicialmente? Bueno, las AFP se presentan a sí mismas como una caja de ahorro, como un chanchito. O sea, este edificio sería, digamos, el chanchito. Ya, claro. Y por lo tanto aquí adentro debería haber una enorme cantidad de dinero, puesto que si se han cotizado 3 pesos y se ha pagado 1 en pensiones, entonces esto debería estar rebolsando de dinero. Pero sin embargo, si usted entra a este edificio, no va a encontrar un solo peso, nada. ¿Qué es? Porque ¿Qué es lo que vamos a encontrar? lo que va a encontrar son una serie de cajas, ¿no es cierto?, de papel, de cartón, donde adentro hay papeles. Por ejemplo, hay bonos de La Polar. Una caja dice La Polar. Entonces, adentro, ¿qué es lo que hay? Bonos de La Polar, donde el gerente de La Polar le agradece a las AFP haberle prestado miles de millones de pesos y le dice que se los va a devolver con unos intereses enormes. La verdad es que esos bonos no valen nada. Manuel Riesco es uno de los pocos hombres que más ha estudiado el sistema de AFP en Chile. Vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo Senda y uno de los pocos con credenciales necesarias para hablar del tema con propiedad en nuestro país. Este sistema ha recaudado una enorme cantidad de dinero y ese dinero se lo han apropiado en 2/3 los grandes grupos financieros y el otro se ha pagado en pensiones. Y está pensado este sistema para que siempre sea así, porque en realidad no es un sistema de pensiones, porque en los sistemas de pensiones lo que se recauda se usa para pagar pensiones, claro, principalmente, y siempre se con excedente. En este sistema lo que se recauda se desvía hacia los mercados de capitales, es decir, es un sistema de ahorro forzoso. Ese es el objetivo. Para que se haga una idea, ¿podría usted leer esta cifra? Esto es, en pesos chilenos, lo que hemos ahorrado durante todo el tiempo de existencia del sistema de AFP. Es el dinero que debiese existir en el fondo que administran las AFP. Para poder leerlo, esto en dólares sería algo así como 162.572 millones de dólares. Se lo repito, 162.572 millones de dólares. Mientras entregó en pensiones hasta 2008 un poco más de 26.000 millones de la divisa norteamericana. Sin embargo, según estudios, el promedio de pensiones de los chilenos actualmente es de solo 183.000 pesos, menos que el sueldo mínimo. Fuimos entonces a preguntarles a los dueños de esta suma millonaria, los ciudadanos promedio, esos que se jubilaron y aquellos que aún no lo hacen. ¿Qué les parece el sistema de AFP? Con respecto a la AFP, yo estoy desconforme por el asunto de que las comisiones son mucho más altas que las ganancias. Pésimo. Es la injusticia más grande y engañosa que se hizo a los trabajadores. Yo voy a sacar una jubilación de 180.000 pesos. ¿De 180? 180, más no es. Me quedarían 10 años para trabajar. ¿Cuánto más puedo juntar? Yo encuentro que los comerciales, por ejemplo, que ven en la televisión respecto de la AFP, lo que menos hacen es informar. Se habla de jubilación, la palabra jubilación significa júbilo, alegría, cuando realmente te pensionan. Eso no es una miseria. Mi pensión proyectada van a ser 120.000 pesos cuando yo tenga la edad legal. ¿Te puedes imaginar eso? Simplemente no ha funcionado.
porque no se le está entregando el objetivo que es una pensión digna por el resto de mi vida, y eso no es así. ¿Usted sabe con cuánto va a jubilar más o menos? Yo, por el tercio de lo que gano hoy. ¿Qué va a hacer usted cuando se pensione? Le quedan 5 abriles, me decía usted. 5 abriles. Puta, tengo miedo. Tengo miedo porque voy a jubilar con una jubilación que a lo mejor no me va a dar para vivir. Voy a tener que salir a vender, a las micros, porque las empresas igual como que lo están rechazando por las edades. No podemos seguir viviendo ya en esta continuación de AFP, donde ganan los pocos, ¿no es cierto?, y pierden los muchos. Sin embargo, cualquiera podría pensar que se trata de un discurso aprendido, de críticas al sistema que no tiene fundamento. Pero veamos las cifras. Hasta abril del presente año, 9.658.753 chilenos pertenecen al sistema de AFP, los cuales están en alguna de las 6 administradoras, repartidos de la siguiente forma. Pero solamente poco más de 5 millones cotizan, es decir, lo que vemos es que tenemos un mercado del trabajo que dificulta el que se cotice regularmente. Según los datos de la Superintendencia de Pensiones, el sueldo promedio de los trabajadores que están en AFP es de 574.667 pesos. A cada uno de ellos se le descuenta el 10% del sueldo, de forma obligatoria, para así juntarlo en su cuenta e invertirlos y conseguir que este monto aumente con el tiempo. Sin embargo, según Joaquín Vial, consejero del Banco Central, cerca del 60% de los cotizantes activos que entraron al sistema en los primeros años de los 80 no han logrado juntar más de 20 millones de pesos en sus cuentas, por lo que podrán aspirar a una pensión que no superará los 150.000 pesos. La tasa de contribución chilena al 10%, usted lo compara con todos los países del mundo, es extraordinariamente baja. Es decir, ahorramos un volumen muy poco de nuestro sueldo. Se lo pasamos a la AFP lo administra, con garantía del Estado, por supuesto, pero no se le llena eventualmente a su casa. Lo administra, lo invierte lo mejor que puede, saca una tasa de rentabilidad altísima en la historia de los 30 años, pero es sobre un monto muy bajo. Entonces lo que mucha gente propone, yo incluido, es subir la tasa de contribución no al 18% de Grecia o al 22% de algunos países europeos, no, subirla a un 13%. Para el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, la culpa no es del sistema, sino de la buena salud de los chilenos. El origen del problema está en que la gente vive más, en que está trabajando lo mismo y que además tiene lagunas previsionales. Y estas lagunas previsionales lo que significa es que hay periodos importantes de la vida laboral de una persona en que no se cotiza. Entonces, ¿cómo estimulamos a que haya menos lagunas previsionales? A través de que la gente trabaje más tiempo. Pero en promedio, nuestro nivel de salud a los 60 años es mejor. Y por tanto, a los 60 estamos más capacitados para trabajar y podemos seguir trabajando. Y eso vale para mujeres y para hombres. Hemos tenido también un aumento en las expectativas de vida, muy relevante desde que partió el sistema. Lo cual parece ser malo, que la gente viva más. No, es muy bueno, pero lo que sí requiere es una revisión de los parámetros. Por otro lado, el negocio de las AFP es el pago por administrar estos fondos, por invertir la plata que usted deposita, la llamada comisión. Busque cuál es la suya en este listado y verá cuánto le cobran de su sueldo. Por eso, no es raro ver aplausos y cifras con varios ceros en las juntas de accionistas de estas compañías. Escuche. Durante el año 2013, Habitat tuvo una utilidad de 79.473 millones de pesos, 6,6% superior a la del año anterior. Esta diferencia se explica principalmente por el aumento de los ingresos por comisiones, lo cual completa el patrimonio total de 195.166.290.987 pesos. Bueno, Manuel, han pasado 32 años desde que veíamos este mismo edificio en los comerciales. ¿Qué ha pasado con el sistema hoy día? En estos 32 años, de cada 3 pesos
que han contribuido los afiliados y el fisco al sistema de pensiones, los propietarios, los administradores, se han quedado con uno de esos 3 pesos. La comisión que hoy día, promedio que hoy día hay en Chile, es considerablemente más baja que el promedio de una lista larga de países y más baja ni hablar de las industrias de fondos mutuos, por ejemplo, donde las comisiones son mucho más altas. En síntesis y volviendo al punto, estas personas al parecer se acercan bastante a la realidad. Dejen de ganar, dejen de lucrar con el trabajador, que prácticamente nosotros pagamos todas las consecuencias de la falencia del sistema. Si hay crisis, lo descuentan a nosotros. Si hay cualquier cosa, nosotros perdimos. Sería verdad si hubiese gángsteres que se apropian de esos dineros y los devuelven. A ver, ¿quién? Exactamente eso piensa Alejandro en La Pintana. El promedio total de mi ahorro debiera ser cercano a los 60 millones de pesos. Y en mi vida laboral he reunido casi 30 millones de pesos. O sea, he llegado a juntar lo que es la mitad que podría ser para una jubilación de acuerdo al sueldo que tengo actualmente. Ha trabajado toda su vida como obrero, ha cotizado permanentemente, pero no logra entender cómo sus ahorros, en vez de aumentar, disminuyen. Si empiezo con 26.293.000 y termino con 26.160.000, ¿cierto? Habiendo tenido aportes de 4 meses de mi sueldo y habiéndole pagado a la AFP su comisión, aún así tengo pérdida en mi ahorro previsional global. Asegura que durante el último periodo sus fondos no obtuvieron rentabilidad, pero claro, igualmente debe pagar la comisión por administrarlos, por lo que su cuenta, en vez de sumar números, los restó. De la parte que tenía de mis ahorros, como no me alcanzó con los 4 meses que tenía para pagarle a ellos, sacaron de esa parte de mis ahorros y se pagaron. A pesar de haber tenido pérdida en sus fondos. Claro. O sea, a pesar de no haber invertido bien Exactamente. Una radio en impotencia, o sea, que estar trabajando para nada y que más encima te estén sacando de la otra platita que tienes ahorrada ya. O sea, trabajaste para nada, te descontaron de esa plata, se pagaron de su sueldo y más encima metieron la mano a la otra plata que tú tienes ahorrada desde antes. Alejandro iniciará el largo camino para obtener respuestas. Con un reclamo en la superintendencia espera entender por qué pasa lo que para él a todas luces es una injusticia. Al final todo radica en que hay información falsa, información errónea, en donde a ti te dicen que tu ganancia es de tanto, pero igual pierdes plata, no hay por dónde ganar. Lo único perdedor acá somos los trabajadores. Es un promedio de 40.000 pesos mensuales que yo aporto al sistema. Trabajé 4 meses y esos 40.000 pesos alguien los aprovechó. Pero no es el único que pretende respuestas. Otros ya se han organizado. Y a la superintendente le decimos que esa porquería no sirve y la vamos a constituir en un hogar de ancianos, porque hay mucha gente que duerme en la calle y por lo tanto la superintendencia tiene que hacer un hogar de ancianos porque nos sirven desde el punto de vista porque defienden los intereses de estas grandes corporaciones. Desde que comenzaron a operar en 1981, la AFP han tenido 4 años de rentabilidad negativa y 28 años de rentabilidad positiva, según destaca la misma. Sí, hay que ver cuánto fue el monto que se perdió en los 4 años y cuánto fue el monto que se ganó en los años anteriores. Eso está ahí inconcluso, no se dice. La empresa AFP jamás ha perdido. Ellos nunca han tenido rentabilidad negativa como empresa. ¡No más saqueo! ¡No más AFP! ¡No más AFP! ¿Ustedes creen realmente que van a lograr vencer al sistema? Sí, lo vamos a lograr vencer. ¿Por qué? ¿Cómo? Ya la gente se está dando cuenta. Antes la gente no sabía, yo llevo 20 años en esta pelea, pero antes la gente no nos creía. Ahora es cosa de ver y preguntarle, la gente ya sabe que el sistema FP es malo. De ahí a que logremos organizarla, hay un paso.
Nos queda todavía, pero vamos a vencerlo. ¿Ah? Ustedes tienen un carro ahí con un esqueleto, claro, que ese es el sistema. Claro, sí. ¿Qué tan muerto está el sistema, creen ustedes? Está muerto en el sentido que no da beneficio, o sea, no está cumpliendo con su objetivo, esa ya es una parte de muerte. No cumple con el objetivo de dar buenas pensiones. No más AFP, no más. Premio Nobel de Economía, gracias a Dios que Estados Unidos no adoptó el sistema chileno de pensiones. Claro. Esto sale en cooperativa. Sí, se apoderaron del país con nuestro dinero y por tanto no quieren soltar la teta. Nosotros todos los meses imponemos y no tenemos acción, no tenemos participación en el directorio donde toman las decisiones. Cada cierto tiempo el recorrido es el mismo. Los personajes también han decidido instalarse en pleno centro de la capital para luchar contra el sistema que, según su opinión, se creó simplemente para salvar a las grandes empresas de la crisis del 82, cuando la banca estaba prácticamente quebrada. Está bien diseñado para ellos. Está bien diseñado para pagar pocas pensiones, está bien diseñado para apropiarse el dinero de los trabajadores. Desde el punto de vista de ellos es perfecto. No hay ningún error, está muy bien hecho por Pinochet y por Guzmán y por José Piñera. Pero para graficarlo de mejor forma nos sumamos algunos días después a una particular reunión. Los pensionados a muerte. Se reúnen periódicamente, son lolos de más de 60, toman cafecito, comen dulces, galletas y se sacan fotos. Pero mucho más importante es lo que dicen cuando comienzan a hablar. No podía entender que como que había sido estafada, porque haber trabajado casi 35 años, yo trabajé en la comuna de Los Espejos y terminé con un sueldo por haber 1.069.637 y terminé yo con un sueldo de 153.915, o sea, 6,67 UF. Para haber recibido este sueldo y haber estudiado en la universidad, haber hecho cursos de perfeccionamiento, porque hice varios postítulos, todos los cursos que me exigieron a mí, diplomado, y para recibir este sueldo, para una profesional es desilusión. Existe algo que se llama la tasa de reemplazo. Eso es la diferencia entre su pensión y el sueldo que recibía justo antes de jubilar. Todos acá dicen que el sistema prometía que usted tendría una tasa de reemplazo del 70%. Es decir, si sus últimos sueldos eran de 1 millón, tendrían una pensión de 700.000. Pero la promesa se quedó en eso. Esta profesora sabe de números. Ella es profesora de Estado, en menciones matemáticas. ¿En matemáticas? Sí. ¿Y le cuadran los números? Para nada. Sí, trabajé 37 años y recibo una pensión de 4,97 UF más el bono postlaboral. Son 113.863. 113.000 pesos. Sí. ¿Y usted cuánto recibía en los últimos 3 años en promedio de sueldo? 524.138 pesos. Es decir, un poco más del 20% de sus últimos sueldos. Pero más allá de eso, ¿cómo puede alguien vivir en una vejez tranquila con 113.000 pesos al mes? ¿Cómo describiría su situación ahora? ¿Cómo la definiría? Mala. Muy mala. Vergonzosa. ¿Hasta cuándo va a trabajar? Hasta mi último día. No tengo otra alternativa, a no ser que me saque un premio en el loto. No, si con este sistema tú estás obligado a trabajar hasta que te mueras. Sí. Estudiamos, trabajamos, criamos hijos y así nos paga la sociedad. ¿Ah? Con pensiones de menos de la mitad de lo que ganábamos en la actividad. Cuando tenemos más necesidades y tener derecho a mantener una vida digna hasta nuestra muerte. María Bustos es otra que no está conforme con la tasa de reemplazo. Es que si bien es cierto, recibe lo que en promedio no es una mala pensión, acostumbrarse a la diferencia con su sueldo no fue fácil. Escuche. 258.000 pesos. Eso es lo que recibe hoy día. Eso es lo que recibo en este momento. Y tenía un sueldo promedio de 3 años de 1.700.000, que si yo me hubiera ido por el INP, hubiera salido con una renta aproximadamente de 1 millón de pesos, como sale el resto de mis pares. Claro. ¿A cuántos de nuestra generación les podría pasar lo mismo? ¿Un buen sueldo actual asegura que no caerá en la pobreza luego de jubilar?
ustedes como juventud y la gente activa, porque ahora hay gente activa trabajando, que se dedica a las metas, que tiene que trabajar, que no lo deja ni pensar, tapado de pega, no se preocupa de que va a jubilar con una miseria. Esto es una política de muerte, no es de vida, es de muerte. Porque la única forma de arrebatarle los fondos al FP es muriéndose joven, no muriéndose vieja. Esto tiene que cambiar, esto no puede continuar así. Es un sistema que nos está mandando a la pobreza, a lo mejor de la sociedad chilena, a la gente que trabajó honradamente, que no le ha robado a nadie, a los inmigrantes que están poniendo sus platas en la AFP de acá y que si quieren regresar a sus países las pierden. Así que es un llamado a la sociedad total. Aquí la única solución, jóvenes, escúchenme, la única solución es que se cambie el sistema y que sea un sistema solidario de reparto, y yo creo que ya los jóvenes están tomando conciencia. ¿No? Llegamos a tener 6 millones de pobres, de miserables. ¿Qué va a pasar? Estallido social. Donde la gente no tiene nada que perder, arriesga hasta la vida. Ustedes me están diciendo que si esto no se cambia, por uno se tiene que supuesto, preparar es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Vamos a ver un país de esclavos, de gente trabajadora y esclavos. A eso vamos. ¿Bomba de tiempo? ¿Estallido social? En los próximos minutos usted verá los movimientos que enfrentan a los administradores de las pensiones, las respuestas de quienes administran nuestros dineros. Pero es así como está hecha la normativa. También conocerá a los políticos contratados por las AFP. ¿Volvió a ser Pérez Maquena o Pérez nomás? Como quiera, me da lo mismo. Ya, perfecto. Y sabrá dónde está su plata. Banchile, Cencosud, algunos de los bancos también. ¿Es un buen negocio este? Hasta el momento ha resultado efectivamente un buen negocio. Luego, las grandes diferencias de pensiones entre civiles y uniformados. Bueno, hay pensiones que actualmente superan los 3 millones de pesos. Y las respuestas de quienes lideran la industria respecto de posibles fraudes y pérdidas millonarias. Está claro que el sistema de AFP tiene imperfecciones, pero ¿existe una alternativa? Hay quienes plantean volver al modelo antiguo, el mismo que hizo crisis en los 80, argumentando que hoy las condiciones no son las mismas. Pero hay otro aspecto que hace más complejo el problema, y es que el dinero ahorrado por los trabajadores opera en el mercado, está invertido en las principales empresas del país, que son el motor fundamental de la actual economía. Así de bañadito en la calle. ¿Y esta cada cuánto tiempo? Rara es. Cuando hace mucho calor, ¿no? Me imagino que en invierno la cosa es distinta, ¿no? No, en invierno no se baña. Él es... Víctor Sangüesa. Yo soy el vago ilustrado, por si acaso, si no... El vago ilustrado. ¿Te gusta ese título? Me encanta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy vago y soy ilustrado, o sea, y la variedad que llevo dentro, por ser vago, no se me quita, así que fascinado con ese apelativo. ¿Cómo va a ser mala esta vida? Mira la gente cómo disfruta. Mira el sistema. ¿Ves? El sistema es bueno, ¿no? Obvio. ¿Tú crees que en Venezuela pueden hacer esto? Voy a echar una miradita a la basura si hay algo aquí. Desde los 8 años que vive en la calle, dejó las polvorientas avenidas de un norte que le trae malos recuerdos de una niñez difícil y pobre. Pero ahora asegura que las cosas cambiaron para él. Porque siempre duermo acá, Metro Bellas Artes, y ahora me la decoraron la casa, me la pintaron de nuevo. ¿Eh? Siempre duermo ahí. Pero como te dije, muy temprano todavía, tengo ganas de caminar, entonces siempre camino por Alameda hacia abajo hasta General Velázquez. El destino le tenía un futuro mucho más pleno que su vida en el norte, y es ese mismo el que disfruta hoy mientras recorre las calles de la urbe. Porotito con mazamorra. ¿Ahí en la basura? Sí, siempre hay comida.
que el sistema sigue igual. Que a mí me encanta así, weón. Me encanta el Chile capitalista, weón. Como todos los ciudadanos entrevistados estaban en contra del sistema de AFP, nos fue difícil encontrar a alguien que sí tuviera argumentos para defenderlo y que no fueran precisamente los directivos de las compañías, claro. Fue así como encontramos a Víctor, un férreo defensor del sistema en todos sus sentidos. Soy hijo del producto gringo, de los flippers, de la Black Crash y de la Coca-Cola. Yo soy producto de la dictadura, así que bien influenciado por la dictadura. Un vago es una persona que no trabaja en el sistema, pienso yo, porque de flojos no somos. Porque en la calle hay que luchar, hay que caminar, hay que trabajar mucho para conseguir alimentos y agua, qué sé yo, cosas simples. Pero de ser vago como flojo, no. Yo creo que los verdaderos vagos están en otra parte. Sí. El presidente es un vago, los senadores son vagos, pero yo no. Como muchas otras tardes aplana calles buscando que el sol se esconda, en total libertad, caminando con un rumbo, pero no muy definido, buscando aquello que le sirva, lo imprescindible. ¿Para qué más? Tuviste recién, todos los restaurantes llenos, sea la fecha que sea. En el centro todos los restaurantes llenos, la comida se bota, sobra. Yo me alimento de las sobras y como súper bien. Las pizzas, los pollos, las carnes, los pescados. Hay mucha comida en Chile, es una bendición que sea este país así. Sin embargo, esa libertad tiene sus costos y no siempre es fácil conseguir las monedas en la calle. Para que saquen la tele bien, po. Te quería hacer algún comentario de estos cafés con piernas. Generalmente nunca dan una limosna a un mendigo, nunca te la dan. Pero dejan 3, 4, 5, 10, 20 lucas de propina a las chiquillas a cada rato. Entonces, hay algo que en el cerebro humano no está funcionando bien. Sumado a esto, le indigna especialmente cuando se ataca al sistema de las AFP. Para los de izquierda, las AFP y Piñera son el diablo. ¿Me entiendes? Pero para el trabajador no lo debe así, mira, yo te digo, se engrupen a la gente y eso es lo que me da rabia. Se pensó muy inteligentemente, pensando en la idiosincrasia del chileno de que es irresponsable. Entonces, por ley te obligan a ahorrar para que te jubiles porque sabes que te la vayas a gastar tú. Y así fue como lo conocimos, justamente defendiendo el sistema que otros destrozaban frente a las cámaras en nuestra encuesta callejera. Chiquillos, escuchen un consejo para todos. El sistema está diseñado para que tú ahorres hasta los 65 años y después te caigas de la risa. Ahí es bueno el sistema. Antes no es bueno. Oye, ¿cómo puede? Oye, qué falacia más grande. Dice, si te jubilas anticipado, te dan 4 chances y te quedas cagándote de hambre el resto de tu vida. Que lo más malo de todo es jubilarse anticipado. No importa porque esa es la plata de cada uno, ni cuando llegue a los 70 años. Ni cuando llegue a los 70 años. Oye, si a ti una empresa de seguro te jubila anticipado en una renta vitalicia, ellos ganan y tú pierdes. Tú eres ignorante en eso. Búscate la planificación, lee los diarios. O sea que esto, señora, porque me sé la ley 3.500 al revés y al derecho. hace que él come con 2.000 pesos. Estoy parado acá porque me sé la ley 3.500 al revés y al derecho. Entre el público obtiene adherentes. ¿Hay alguien acá que sepa que va a sacar una buena pensión, una buena jubilación? Porque no saben. Todos saben que... Sí, claro. Tiene razón. La persona que se preocupe de hacer su cotización voluntaria y de organizar su pensión. Claro, ella era una ejecutiva de AFP que no quiso darnos una entrevista más tarde, pero Víctor sigue y sin ayuda. El costo de la vida ¿Sabe qué usted le conviene ahora? Entonces, es obligación de cada individuo informarse acerca de lo que dice la ley. Y usted no se conoce la ley. Eso es lo que le pasa a la gente. No se sabe. ¿Y tú con cuánto vas a jubilar? Sí, pues gallo medianoche. No te quiero jubilar. No será mejor me volver a permiso. Eso es lo que dejó tu papá. La experiencia que tenemos con el sistema estatal. Ese sistema que dejó tu papá. Tu plata, la que tú te han sacado de tu trabajo, el 10%, esa plata nunca se pierde. Pero nunca la vas a perder. Pero ellos ganan todo. Pero no importa lo que ganen ellos, ¿qué te importa? Yo pertenecía al Servicio Seguro Social y me obligaron a meterme a la AFP. ¿Por qué? Para poder robar. Es un puro robo esa cuestión. Los cotizantes le dicen que sería mejor un sistema donde uno eligiera dónde invertir, aunque eso tenga riesgos de perder plata. Yo elijo.
Pero es que después, es que es irresponsable de tu parte, porque después el Estado tiene que asumir tu pobreza. ¿Por qué el Estado se tiene que hacer cargo de ti si tú tuviste tu oportunidad de tener tu plata y de ahorrar? ¿Por qué el Estado tiene que hacerse cargo de tu responsabilidad de que no supiste ahorrar? No es esa plata la que se toca. Pero en esa oportunidad se perdió plata. Todos perdimos plata cuando hicieron los diferentes fondos, ABC, todo eso. Todos perdimos plata. ¿Quién devuelve esa plata? Plata perdida, hombre. ¿Pero dónde está? Pero es que yo tenía, por ejemplo, yo tenía 17 millones. Pero era la plata de la FP de nosotros. Era la plata de nosotros la que se perdió. Yo tenía 60 millones de pesos y me dieron 300 y tantos mil pesos cuando jubilé. Pero toda esta plata que se robó la Polar o el caso Cascada... Pero en cierta forma, Víctor tiene razón. Según la Asociación de AFP, cerca del 73% del dinero acumulado en el fondo de pensiones se explica por la rentabilidad que las mismas compañías han logrado. Por lo tanto, cuando hay pérdidas, no se alcanza a tocar el dinero realmente aportado por cada uno de nosotros. Un 70% es rentabilidad. Es decir, ¿han tocado años buenos? Bueno, han tocado años malos, algunos años malos, pero en su gran mayoría años buenos, y el manejo que se ha hecho de las inversiones ha sido rentable y seguro. De que solamente haya habido 1 o 2 o 3 o 5 o 6 o 8 casos de fraude obvio es un porcentaje relativamente pequeño. ¿Qué ha significado? ¿Se puede perder mucho dinero? No, no se perdió mucho dinero. Las cifras encantados se los envío. Se perdió dinero y ojalá no se hubiese perdido, evidentemente, pero el punto es de que ese riesgo siempre existe. ¿Cuál es el jugo que saca la compañía? Es del desinformado, del pajarito inocente que anda por ahí y firma cualquier cosa que el vendedor le hizo firmar. Ese es el negocio para la compañía. Por ejemplo, una renta vitalicia de una jubilación anticipada, porque en vez de jubilarme con 500.000 pesos, me va a jubilar con 200.000 pesos anticipados. Me va a robar todo el resto de la plata. Bueno, justamente algo como eso fue lo que le pasó a Hugo en Punta Arenas. Claro que no son 200.000, sino que son 200, sin el 1000. Hugo quiere llegar pronto al trabajo, pedir permiso para ir a la AFP y preguntar por qué tiene una pensión de 200 pesos. Lo paradójico es que para ir a buscar su pensión tiene que gastar 400 de ida y 400 de vuelta. Que a 200 pesos a mí, ¿cuándo? A mí no, esa plata no la puedo cobrar. ¿Cómo? Es una burla esa cosa. ¿Cuánto le sale la micro, vaya? 400. ¿Y otros 400 para acá? 400, 800. 600 en contra. No es negocio. No es negocio. Luego de lograr el permiso, lo acompañamos. ¿Usted fue a cobrar? Claro. ¿Llega a la caja y qué pasó? Claro, llego a la caja y 228 pesos. Pero ese es claro, un estado pago, ¿no? Si estaba diciendo el estado pago, 228 pesos. ¿Y usted qué le dijo? Pues dije, me voy a hacer, si el mes anterior había cobrado como 43.000 pesos. Él ya cuenta con una renta vitalicia, lo que le da un pequeño monto al mes. Por lo mismo debe seguir trabajando. Pero luego de jubilar anticipado siguió cotizando en la AFP, lo que le dejó un nuevo fondo de poco más de 100.000 pesos. Hoy, sin embargo, no puede recuperar esa plata que tanta falta le hace. Claro, que al último me vine a averiguar que me han hecho una pensión con esa plata que me queda actualmente. Que era una... ¿A cuántos años? A 50 años. ¿En 50 años usted va a recuperar? La plata que me queda y una significancia. ¿Y está para 50 años? ¿A dónde la vi, te digo? Y vamos por las respuestas. Y en octubre ahí empezó el problema. Venía a cobrar 228 pesos. Perfecto. Pero tiene que haber, es que siempre detrás, lo que pasa es que yo estoy metida en el sistema, me entiendo, ¿no? Entonces obviamente tengo la camiseta así, no puesta, sino que ya a esta altura la tengo así con, ¿cómo se llama? Tatuada. Lo que pasa es que tiene que haber una historia detrás de esto. No es porque los mala onda o los malditos de la AFP nos queríamos aprovechar de usted y queríamos embarrarlo y le queríamos hacer de que usted recibiera 228 pesos. No. A la gente de sucursal
Quien conoce por primera vez a Hugo, ya que nunca lo habían atendido con tal dedicación, le parece tan fuera del sentido común el caso que ofrece estudiar los antecedentes e incluso pagar el transporte para cuando le tenga la respuesta. ¿Qué tal? Obviamente lo voy a llamar, le voy a pagar un móvil para que se venga, porque no lo voy a mandar para que ustedes más encima esté tomando un colectivo, qué sé yo, se venga para acá, y yo le entrego algo formal de manera de dejarlo por lo mínimo que puedo hacer. Antes de irnos, para esperar la explicación que le darán a Hugo en algunos días más, le hacemos una última pregunta. ¿No habías podido hablar con él? No, claro. para ¿Y casos como este ustedes tienen? ¿Otros casos como este? Ya. O sea, el caso más... No, pero es como más emblemático, porque por lo general no tenemos esos casos. De 200 pesos y eso no... Sí, no. Pero... Mi nombre es Raimundo Retamal Jaramillo, tengo 69 años y cobro una pensión en Hábitat de 200 pesos. Sorpresa. Y más encima en la misma ciudad, Punta Arenas. Nosotros fuimos esta mañana a hablar con la gente de Hábitat, con Don Hugo, y le preguntamos si existía otro caso como el de Don Hugo. Y nos dijeron que no. Y existe el mío. Y quizás cuantos más. El diagnóstico es similar al de Hugo Soto. Al igual que el 60% de los chilenos, logró ahorrar menos de 20 millones de pesos durante toda su vida laboral, 18 para ser exactos. Con eso optó una renta vitalicia de apenas 96.000 pesos. Y como siguió trabajando para poder comer, volvió a acumular 180.000 pesos de cotizaciones en la AFP. En vez de entregárselos, le crearon otra pensión con la atractiva suma de 200 pesos. Realmente una injusticia, o sea, no sé. Cuando usted mira esos papeles, ¿qué piensa? Que se están burlando de uno. Es una burla, claro. Realmente una burla, claro. Porque ¿cómo le van a devolver esta plata si ellos mismos saben que esto no sale ni para pagar nada? Absolutamente nada, no se compra ni un chicle. Si a mí me pagaran 10.000 pesos al mes, bueno, diría que yo por lo menos voy a ir a comprar un kilo de carne, ¿cierto? Pero con 200 pesos no compro nada, absolutamente nada. Cuando el termómetro marca bajo el cero, Raimundo debe caminar. Jubilación viene de la palabra júbilo, pero acá es difícil imaginar la existencia de la alegría de pasar a una tercera edad de descanso, de libertad, de recompensa. ¿Cuál es el momento de descanso para este hombre que trabaja desde los 12 años de edad? Condenado a hacer esto nomás porque realmente con la jubilación que uno saca no alcanza para vivir, tiene que trabajar y todos los días de la mañana levantarse temprano a las 6 de la mañana y salir caminando 1 hora de camino para ir a trabajar y volver en la tarde en la misma situación y todos los días lo mismo, de domingo a domingo. ¿Desde qué edad que usted trabaja? De los 12 años empecé a trabajar en la construcción. Y hasta aquí todavía seguimos. Son pasados las 7 de la mañana. ¿Dónde le gustaría estar a esta hora? En la cama, descansando, claro, tomando un buen café, acostado, mirando televisión o relajado. Pero realmente no se puede, hay que hacerlo y pienso que vamos a tener que seguir así, no sé hasta cuándo. Para Raimundo, evidentemente el sistema no es justo y no es difícil compartir esa opinión. ¿Qué va a hacer el día que no pueda ir a trabajar? Ni quiero ni pensarlo, porque realmente no sé. ¿De qué va a ir? No sé. De la misma nada, porque no. Usted se puede imaginar qué va a hacer, pues si paga su consumo, o come o paga el consumo. Tengo unas cosas para vender ahí, digo yo, bueno, lo voy a dejar nomás hasta que de repente no puedas trabajar y ahí venderlo y vivir con eso, si es que se puede, hasta donde dure. Y bueno, y ahí no sé, a sufrir nomás será. 24 horas antes nos habían dicho en la sucursal de Hábitat que no existían más personas como Hugo, que recibe 200 pesos de pensión. Así que el señor Soto donó su jubilación y más la de Raimundo pudimos pagar un pasaje de colectivo y llegamos a Hábitat. Es muy difícil entender esto, pues no sé cuál puede ser la explicación. Pero las explicaciones también son muy complejas, claro, con muchas cosas no hay técnicas. una explicación, no hay explicaciones buenas, sí, no hay nada que valga. Sí. Siempre son puras explicaciones chantas, como se dice, ¿no? Así. O sea, no hay nada de explicación, o sea, no van a pagar, no hay listo. O al menos no se entiende. No se entiende, exacto, claro. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Está grabando, cierto? Sí, estamos grabando. ¿Pero cuánto están grabando? Es que ayer grabamos acá, por eso no tuvo ningún problema. No, pero hay una normativa.
¿Hay una normativa, sí? ¿Y la crearon hoy día? No. Ah, ya. Hola, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Rodrigo? Hola. No sé si te acuerdas de nosotros. Sí, sí me acuerdo. Hola. Te trajimos un nuevo caso. Sí, pero tú ayer nos ¿sabes decías tú? que no existían más casos como el de Hugo. Sí. Sin embargo, Pero el señor recibe una pensión. Un cachito chiquitito. Sabes que yo recibí instrucciones de mi empresa de que no pueden filmar, así que yo les pediría de que yo no tengo ningún problema en atender al caballero. Perfecto. Yo en mi oficina, pero no puedo dejarlos que ustedes filmen aquí dentro de la sucursal. Claro. Sí. Perfecto, no habría ningún problema, pero tengo un podríamos conducto atender regular, al por caballero, supuesto, ¿no? lo atiendo yo misma. Perfecto. Vale, muchas gracias. Ya, así que por favor. Sí, yo voy a acompañar de todas maneras sin cámara al caballero. Yo vengo acompañando al caballero. Pero no voy a registrar te eso. puedo permitir que tú lo acompañes. Yo, el afiliado es él. Pero yo vengo con el caballero. Pero eso es lo que la empresa me dice que... Sí, pero no tengo ningún problema si el caballero acepta que yo esté con usted en la reunión. ¿Usted acepta? Sí, pues sí, no. Pero él... ¿Cuál es el problema? Pero él no es mi afiliado. Usted es mi afiliado para yo lo que vengo yo a lo acompañar. atienda. Podría ser yo su sobrino. No hay ningún problema con que yo lo venga a acompañar. No voy a registrar. No, yo estoy clara en eso, Claro. pero no sé si eso está permitido. ¿Me permite? ¿Que yo acompañe al caballero? Sí. Después nos enteramos que fue un llamado desde Santiago el que evitaba que nosotros volviéramos a entrar a la sucursal. Solamente como testigo de fe quiero acompañar al caballero para escuchar cuál es la respuesta que tiene para él. Pero escúchame algo tú a mí. No puedo. Bueno, él es el cliente. Caballero, ¿usted quiere que yo lo acompañe o no? Bueno, sería la señora la que decide, pues claro. Claro, pero usted quiere bueno, o usted... sí, claro, me puede acompañar, lógico. Quería que me acompañe. Perfecto. Claro. Chicos, ¿qué quieren que les diga? Él es el cliente. Pero usted no confía en mí. No, sí. Pero tiene que andar con un periodista. Disculpa, ¿cuál es tu problema? Mi problema es que mi empresa me prohíbe que los medios que de lo registremos. comunicación... No que solamente lo registren, sino que ustedes como medios de comunicación no tienen por qué enterarse de un caso particular de una persona. Lamentablemente, en oficinas como esta, muchas veces las explicaciones son difíciles de entender. Por eso nosotros también hemos tratado de guiar al caballero, quien se ha acercado a esta oficina muchas veces y tampoco la gerente nunca lo ha atendido. Esta vez lo atienden, ¿por qué? Porque viene con los medios de comunicación. Tiene todo el derecho el caballero a decidir si quiere estar o no quiere estar conmigo Pero en la usted reunión. había pedido atenderse conmigo. Sí, una vez, sí, o dos veces, pero quien está ocupado y no. ¿Sí? Sí, pero ya no viene más, sí. Ya, puede ser. Finalmente nos aseguran que explicarán cada detalle a Raimundo y que no lo confundirán más de la cuenta. Nosotros esperamos. Los minutos pasan y ahí está Raimundo. Al fin está recibiendo la explicación que tanto esperó. Hasta que sale. ¿Y entonces? Cuénteme, ¿cómo le fue? Me citó para que venga y me va a tener una explicación porque dice que es ley de la fondos de la FP, no sé cómo es tu explicación. Al final ni nosotros ni Raimundo podemos entender aún por qué sucede esto. A la misma señora le dije yo que estas leyes las hacen como para que uno lo entienda. O sea, es que la verdad las cosas no las para que uno entienda. Habíamos pedido hace 6 meses una entrevista con AFP Habitat, pero no nos había ido bien. Ahora, gracias a Raimundo y Hugo, ya teníamos fecha para que nos explicaran con peras y manzanas lo que acá no logramos entender. Ya verán qué nos dijeron. Como ya usted sabe, durante las 3 décadas de existencia de las AFP, los trabajadores chilenos hemos ahorrado 162.572 millones de dólares. Algo así como si un día a don Francisco se le ocurriera hacer 3.616 veces la Teletón. Pero bueno, ¿dónde está la plata? Estamos prestando dinero constantemente a los grandes grupos empresariales. Ahora, ellos algunos devuelven el dinero, pero inmediatamente se les presta más. O sea, la deuda, digámoslo así, que tienen los grupos financieros con los afiliados, que es el fondo de pensiones, siempre va creciendo. Bueno, y además le prestamos al mismo Estado. Según la Asociación de AFP, a octubre de 2013, la repartición era esta: 36.736 millones de dólares para el Estado. A los bancos les prestamos más de 30.000 millones de dólares y a las empresas 28.521 millones del billete verde. Trabajen con nuestra plata, y si yo quiero pedir plata al banco, me cobran interés con la misma plata mía. O sea, una sin dar cultura. La banca
paga por este préstamo un 4% de interés anual. Entonces ahí es donde hay un negocio redondo, porque es con mi dinero, yo se lo estoy prestando un 4% y él me lo presta de vuelta a un 46%. Por lo tanto, eso se entiende como obviamente algo que no está bien alineado y que está generando enormes problemas de desigualdad. De mayor a menor, estos son los bancos a los que les prestamos más plata. ¿Y qué hay de las empresas? Al gerente general de una AFP le preguntamos sobre esto. ¿Quiénes son los que reciben el dinero de todos los chilenos? Si uno hiciera un listado, tienes Lanchile, Cencosud, algunos de los bancos también, acciones de algunas empresas de agua. ¿En forma de préstamo? Principalmente a través de compra de acciones. Estas son las empresas a las que les prestamos más dinero. Lo ideal sería saber, por ejemplo, que tengo invertido, no sé, un 10% en la bolsa de Londres, otro 10% en Nueva York, otro 10% ¿sabes? en China. No hay claridad. La pregunta es más difícil, pero igual la podemos contestar. En el extranjero, estas son algunas de las empresas que reciben algo de nuestro fondo. ¿Ustedes han ido al Jumbo, por ejemplo, a Cencosud en general? ¿Están en el centro? Sí. Bueno, el 20%, cercano al 20%, el 18.2% es de todos los chilenos. ¿Sabían eso? No. En Kawasaki también, por ejemplo, hay las motos. O sea, ¿en eso se han invertido los fondos? En 3M, por ejemplo. 3M, ya. En Google. Facebook. Bueno, Chile. Bueno, sí. Bueno, son grandes empresas. Pero igual es insólito saber que se invierte en Google. ¿Para qué? Muchas veces estas inversiones son rentables, pero otras se invierte en negocios cuestionables que incluso llegan a la justicia, perdiéndose miles de millones de dólares repartidos entre los cotizantes. Ahora con el asunto de la Polar, yo perdí como 3,5 millones. ¿Qué pasa con todo ese dinero entonces? ¿Se pierde? En el caso de la Polar se perdió, ¿no? En el caso de todo lo que se perdió durante la crisis, que se invirtió en acciones que pues bajaron el de precio, se pierde, ¿no? ¿Quién es responsable por esas pérdidas? Bueno, los mercados financieros. Si usted tenía su dinero en el fondo básicamente renta fija, usted ganó el 2008. Si usted tenía todo su dinero... La gente no ganó, por eso le pregunto. No, en promedio perdió. Claro, ¿en promedio cuánto perdió? No lo sé, no me acuerdo. Pero perdió, ¿no? Perdió, por supuesto. Habitat, ¿ganó o perdió ese año? Habitat ganó un monto pequeño. Pero ganó. Ganó. Más de 20.000 millones de dólares se perdieron en la crisis del 2008. Así es, que se recuperaron después cuando los mercados... Perfecto. ¿Cuánto ganó la industria ese mismo año? No lo sé, la rentabilidad fue prácticamente cero. Mientras caminábamos, nos topamos con esto. Sí, trabajadores de una de las AFP protestando. Y no es para menos, porque imagínese usted que con lo que ganan las AFP, ¿cómo no le van a dar rabia? Digamos que los derechos laborales, ellos tienen trabajo muy precario. Y son muchos, muchos vendedores. Son los mismos que tienen que captar a otros trabajadores como cotizantes. Exactamente. Y ellos saben perfectamente que se trata de algo que no beneficia y que no le va a dar pensiones. Tenemos un sueldo base de 30.000 pesos, que va absolutamente en contra de la ley. 30.000 pesos ganan ustedes mensualmente como base. Como base, y tenemos comisiones que están congeladas hace 13 años. Pero volvemos con Juan Pablo Coimans de AFP Modelo para preguntarle... ¿Es un buen negocio este? Hasta el momento ha resultado efectivamente un buen negocio. Sin embargo, nos aclara. Somos dueños de un 1% del fondo. Por lo tanto, si las rentabilidades son positivas, nos va bien desde ese punto de vista. Y si las rentabilidades son negativas, también perdemos plata por ese lado. Claro, pero las utilidades siguen siendo bastante cuenteosas. En el caso de ustedes, el 2012, en comparación al 2011, tuvieron un alza en las utilidades por sobre el 500%. A ver, claramente en una empresa en crecimiento, el fondo de las utilidades es esperar que efectivamente crezcan. Ahora, la utilidad de AFP Modelo representa del orden del 3% de la utilidad de la industria. Y tiene razón, por lo que solicitamos entrevistas con cada una de las compañías de AFP para hablar justamente sobre esto. Agradeciendo la consideración, prefirieron pasar por esta vez. Esperando respuestas, se reúnen Hugo y Raimundo en Punta Arenas.
Así que 200, hacemos 400. Sí, hicimos 400. Claro, hicimos 400. Cuéntale un poco de lo que le pasa a usted, pues. ¿A quién le pasa lo mismo que me pasa a mí, no? ¿Y a qué le pasa a usted? Bueno, por la pensión, por ejemplo, llegamos y me hicieron como una jubilación de 200 pesos. 200 pesos. Claro, la plata que tenía antes. Me retuvieron la plata y... Pero usted está jubilado, ¿sí no? Claro, jubilado anticipado. Sí. Y lo que te seguí imponiendo. Ya. Esa plata ahí me la sujetaron. Son casos excepcionales, pero ellos saben que al ser casos extremos sirven perfectamente para demostrarles al resto lo fuera del sentido común que pareciera ser en algunas circunstancias el sistema. Oiga, ¿y usted hasta qué edad piensa trabajar? Bueno, hasta donde Dios me dé la salud, ¿no? Hasta los 80, de repente menos. Yo hasta mañana puede ser igual, porque de repente me mandan a matar esta misma noche lo de la AFP. Claro. Ya hasta ahí no va a llegar. Ya hasta ahí no va a llegar, claro, exactamente, claro. El maestro que está ahí es el futuro de uno. Y yo cuando lo contraté a él, pensé en mí, pues si yo el día de mañana voy a ser como él. José, colega de Raimundo, pero 48 años menor, hoy recién comienza a soñar con esa vejez que ve en los comerciales. No sé, vacacionando creo yo, viajando. Eso espero. ¿Usted soñaba con lo mismo cuando tenía su edad? Sí, soñaba con lo mismo, pero no fue así. Claro. Sí, ya no cuesta nada. ¿Qué te parece eso que tu colega acá al lado esté diciendo, bueno, yo también soñaba con lo mismo? Me baja un poco la esperanza, pero hay que mantener fe y seguir trabajando nomás. Darle de duro, que así uno sale adelante. ¿Y usted no le dio duro? Sí, duro, claro. Que ahora hay otra facilidad, ellos, como él es joven, puede estudiar todavía, puede tener otro futuro, claro. Cada vez que pasa la hora los segundos, que estoy más atemorizado con lo que me comentan, así que... Así es lo que te espera, Ya de regreso en Santiago, los encargados de comunicaciones de AFP Habitat habían decidido darnos una entrevista. Ahora entenderíamos qué fue lo que sucedió en estos casos, donde cada uno tiene un monto ahorrado que se le devolverá en 50 años y de a 200 pesos. Efectivamente, lo que tú indicas, los 120.000 pesos que le quedan al señor en su cuenta, producto de las cotizaciones que hizo posterior a la jubilación, tienen que ser distribuidas en sus expectativas de vida y eso genera una pensión calculada de 200 pesos. ¿Una persona de 70 años vive 50 años más? Porque a 200 pesos recibiría el capital en 50 años. Claramente o probablemente no es cierto? O sea, probablemente, yo creo que lo más probable es que no viva 50 años más. Sí, lo que pasa es que recuerda que las pensiones, los retiros programados se recalculan todos los años y ahí se va haciendo el ajuste necesario para que la plata alcance hasta sus expectativas de vida. Anteriormente ya nos habían hablado de la famosa tabla, que en términos simples es dividir la plata de acuerdo a lo que se espera que uno viva, para que así siempre tenga una pensión, pero al parecer sin importar el monto. Y en general las tablas duran hasta los 105 años y son con elástico. Por ejemplo, si yo vivo hasta acá, esa curva va a salirse de la hoja, porque me hacen vivir más. Más vivo, más me alargan la expectativa de vida. En el caso de Hugo y Raimundo, ambos recibían un aporte estatal debido al poco dinero que tenían en la AFP, pero este se eliminó cuando comenzaron a recibir otro beneficio para complementar sus bajas rentas vitalicias, que en ambos casos no sobrepasan los 170.000 pesos. Fue entonces cuando el dinero que les quedó dentro de caja redujo su monto mensual, de acuerdo a la ley, y por ende la plata que cobran a modo de segunda pensión. No se lo puede llevar a una sola cuota, porque necesariamente lo tuvimos que desajustar, porque estaba recibiendo el aporte previsional solidario. Recordemos que... O sea, están obligados a capturarle el dinero. Es que yo no me referiría a capturar el dinero porque eso tiene un sentido de apropiación. Y aquí la plata es de él, ¿no es cierto? Claro, y efectivamente... Pero se la van a devolver en 50 años. Él puede incrementar su renta vitalicia y puede pescar esos 120.000 pesos y llevárselo a la compañía de seguro. Es decir, una solución sería hacer la transferencia del dinero a la compañía de seguros con la cual tienen sus rentas vitalicias e incrementar así el monto que por ellas reciben. Claro que probablemente ese aumento también sea de unos 200 pesos.
nosotros no nos parece razonable que se estén entregando esos cheques por esas cantidades muy bajas. Y no es de sentido común. No es de sentido común. Creemos que eso es algo que se puede arreglar fácilmente y, por ejemplo, a esas personas que pueden retirar sus recursos a lo mejor para comprarse un taxi o lo que sea, pero que les sirva de algo, y por lo tanto creemos, lo que hemos dicho a la Comisión Bravo es que creemos que el sistema no debiera entregar cheques bajo la pensión básica solidaria, 83.000 pesos. Pero al final el ejecutivo de la AFP nos entrega un alentador mensaje para ambos abuelos que cobran 200 pesos cada mes. Es que no todo va a ser malo, y es aquí donde luce el máximo orgullo de la industria, la alta rentabilidad que le generan a sus clientes. Probablemente, y eso habría que pararse en ese momento, ¿no es cierto?, pero probablemente su pensión va a ser, no sé, 250 o 300 pesos. El consumo de 300 pesos para ir a buscar eso, y tú me dices que probablemente por la rentabilidad va a subir a 300 pesos. Créeme que evidentemente para cualquier persona no resulta atractiva la cifra, sí. Ni tampoco de sentido común. Sí, sin duda. Pero es en el fondo lo que está estipulado en la normativa. La normativa. Ley Pareja dicen que no es dura, pero es top. Este sistema tiene alternativas. El modelo se cambió en los últimos años de los 80, contexto político conocido. Sin embargo, los únicos que no se cambiaron a las AFP fueron justamente los de uniforme. ¿Por qué, si era tan bueno el nuevo sistema? Fuimos a preguntarle a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena, los encargados de la jubilación de las Fuerzas Armadas. En esencia, el sistema de previsión de las Fuerzas Armadas sigue siendo el mismo desde la década del 50. Desde su creación, efectivamente. Para los civiles, las AFP entregan una jubilación promedio, según la Fundación Sol, de 183.000 pesos. Los uniformados reciben... Bueno, hay pensiones que actualmente superan los 3 millones de pesos, pero la generalidad de las pensiones está en el rango que señalaba, vale decir, entre 400.000 pesos y 500.000 pesos mensuales. En promedio tienen una jubilación de 650.000 pesos, pero eso no es todo. Yo, no sé, termino mi etapa profesional con, supongamos, 1 millón de pesos, mi último sueldo. Correcto. ¿Mi pensión va a ser de 1 millón de pesos? Si te vas con 30 años de servicios efectivos, efectivamente esa va a ser tu pensión. Pero las pensiones, incluso de quienes han cotizado en forma regular, son insuficientes. El promedio de las pensiones es de alrededor de 185.000 pesos, menos que un sueldo mínimo. 100% de tu último sueldo. 100% de la remuneración en servicio activo. ¿Y eso por cuánto tiempo? Las pensiones del sistema de previsión de las Fuerzas Armadas son vitalicias, vale decir, se extinguen con la muerte del beneficiario. En síntesis, los creadores del sistema fueron los únicos que no quisieron entrar a él. Hoy, con 20 años de servicio, ya se pueden jubilar, tienen pensiones vitalicias y con montos mucho mayores. Y sus fondos no se transan en el mercado. Claro, este sistema incluso no es contributivo porque en realidad lo que aportan las Fuerzas Armadas es harto poco, porque casi un 90% de las pensiones están siendo financiadas por el Estado, es decir, por todos los chilenos. Yo diría que alrededor de un 10% se financia con el aporte de los pensionados y el otro 90% con cargo a aporte fiscal directo. Anualmente estamos hablando de un aproximado de 800.000 millones de pesos por año, en pago de pensiones. ¿Me podrías repetir la cifra? 800.000 millones de pesos al año. Perfecto. Y de eso el 10% sale de las cotizaciones. Efectivamente. El 90% del Estado. Exactamente. Hoy estamos enviando al Parlamento un proyecto de ley que crea una AFP del Estado. Sabemos que esta no es una solución al problema de fondo. Sin embargo, representa un avance relevante. Con la misma presidenta admitiendo que esto no solucionaba los problemas de fondo, las opiniones en contra de la AFP estatal han sido generalizadas. La AFP estatal no soluciona los problemas de las pensiones en Chile, y el que quiera creer eso está equivocado. Aunque el argumento del gobierno es que una AFP estatal aumentará la competencia por menores comisiones, es posible que aumente siempre y cuando compita bajo las mismas reglas que una AFP privada. ¿Qué significa eso? Que al fin del mes la planilla de sueldo de la AFP estatal no la pague un subsidio del Estado, un cheque del ministro Arenas, sino que las pague las comisiones que cobre la AFP estatal a su afiliado.
Pero paradójicamente el único realmente contento es, adivine, José Piñera, el autodenominado padre de las AFP, ex ministro de Pinochet y hermano del expresidente. Prácticamente no concede entrevistas, pero en este registro de 2013, durante un seminario en Zapallar, escucharemos qué opina el padre sobre estas ideas de reforma del sistema. Incluso más, cuando se apruebe la ley, yo tengo preparado el Twitter, gracias Michelle por darme otro hijo. Puede que sea feo puede ser ineficiente, pero uno quiere a todos sus hijos, así que no nació bonito el niño, en fin, pero es un hijo más, gracias por ahora, o sea, primero me incluiste y ahora me diste un hijo, no entre los dos, pero... Pero no fue la única idea de Bachelet. También creó la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, más conocida como la Comisión Bravo. ¿Cuál es la magnitud? Esa es la pregunta. Bueno, ¿cuál es la magnitud de esa recomendación y a lo que va a tener que venir del trabajo que la comisión haga? ¿Será capaz la comisión de reformar totalmente el sistema, incluso contra los intereses de las mismas AFP? Entre los 15 comisionados nacionales existen 3 nombres que llaman la atención por su designación. Martín Costabal, miembro del directorio de empresas CMPC, empresa matriz del Grupo Mate. Además, participa en otros 2 directorios de las filiales del Grupo CMPC, Papeles, y CMPC, Productos de Papel. Las AFP son dueñas del 17.33% de esta compañía. Y además fue el último ministro de Hacienda de Augusto Pinochet y uno de los creadores del sistema junto a José Piñera. Yo tenía un equipo estupendo, yo Hernán Vigi, Martín Costabal, Luis Larraín, yo me junté, nadie hace las cosas solo, yo tenía la idea, es verdad, pero yo armé a los mejores. Ricardo Paredes, trabajando para Dictuc, realizó un estudio en el primer trimestre de 2011, pagado por la Asociación de AFP. Este estudio decía que los hombres recibían una tasa de reemplazo del 88% y las mujeres de un 66%, pero dejó fuera del estudio a una gran masa con menos de 10 años de cotización. Jorge Tarciján, economista de la Universidad Católica, autor del libro Organización Industrial para la Estrategia Empresarial, consejos prácticos para el mundo privado, escrito justamente junto a Ricardo Paredes, quien, como les comentaba, realizó un estudio financiado por la Asociación de AFP. Nombres ligados a la economía empresarial y al libre mercado, 2 conceptos que no necesariamente tienen que ver con pensiones. Le preguntamos también por esto al presidente de la comisión. ¿Cómo uno piensa que esta comisión va a llegar a reformar completamente y a solucionar los problemas que tiene el sistema AFP hoy día, si es que sus miembros, quienes la integran, quienes van a hacer estas sugerencias, son parte también interesada y se nutren gracias al financiamiento que otorga el sistema AFP? Bueno, usted debería hacer una mirada equilibrada de la comisión. Y respecto de las personas que fueron nombradas por la Presidenta de la República. Tienen una trayectoria, tienen opiniones sobre esta materia, tienen estudios. Intereses. Bueno, todos tienen intereses, digamos. Pero el mundo de la política y las AFP muchas veces parecen estar directamente ligados. Fuimos a la Asociación de AFP para hablar con su nuevo presidente, el ex ministro Pérez. Sí, el mismo de Vivienda y Urbanismo del gobierno de Piñera. ¿Y cómo lo tengo que llamar ahora? ¿Ex ministro Pérez? ¿O ahora volvió a ser Rodrigo Pérez? ¿Pero volvió a ser Pérez Maquena o Pérez nomás? Como quiera, me da lo mismo. Lo veíamos en otra área y ahora se pasó a este lado de la trinchera. Así es, estamos en un tema muy importante de política pública para todos los chilenos, como es el tener una buena pensión. Entonces le preguntamos exactamente sobre eso. ¿Cómo logramos una buena pensión? Lo que hemos propuesto es una iniciativa muy interesante. Fíjese que aumentar la edad de jubilación en 5 años, por ejemplo, en el caso de una mujer promedio, le permite mejorar su jubilación en un 52%. ¿Y usted cree que será atractivo para esa mujer seguir trabajando? Déjeme plantearle la propuesta porque creo que es una propuesta muy atractiva. Lo que hemos propuesto es que voluntariamente, no obligatoriamente, voluntariamente, esa mujer pueda postergar su edad de jubilación. De ser así, el aumento de la pensión sea un poco menor y esa mujer pueda sacar una parte del fondo en metálico, en caja, para solventar alguna necesidad que todos es muy normal que tengan a esa edad.
Pero las promesas hoy en día no son fáciles de creer para los cotizantes. María comenzó en el sistema cuando le prometieron que su jubilación sería del 100% de sus últimos sueldos, pero décadas después, la realidad es otra. ¿Y qué pasó al final con esa promesa? Que no era así. Yo tenía bastante fondo, porque he trabajado siempre. Y me vieron ver, estuve como una hora con la niña, bien amorosa ella, y yo dije, ¿qué onda? ¿Por qué tan poco? Y ella me hizo así, pues. Y yo le dije, bueno, estoy una trabajadora, ¿no? Los de arriba se llevan. La mayor parte, dije yo, las pérdidas las tomamos nosotros y las ganancias se las llevan 5 personas. Y todo lo que se lleva el señor Pellegrini. Así se lo dije. Se rió. Ella no me contestó. Pero me llegó la cartola, sí, para no estar mal. Me llegó hace poquito la cartola y donde me dicen que mi plata ganó, la que está, que todavía no lo ocupo, no es que ellos me hacen así, de enero a febrero, marzo hasta diciembre. Ahí está toda mi historia. Y me subió. Y también dije yo, me dice su plata que ha ganado tanto, 1.000 millones. Yo me alegré tremendo. ¿Cómo no me voy a estar contenta? Entonces, ¿qué tengo que ir? Que me lo agreguen a mi pensión. Esas lucas que me dan. El problema es que yo ahora le voy a contar la verdad. La AFP, en este caso Capital, los felicita. Dice, estamos muy contentos. Su ahorro previsional ha crecido en 3.492.170 pesos. Y continúa con frases como, es un orgullo o nuestra correcta estrategia de inversión. Pero más abajo aparece esto, aportes del periodo. En este caso, fueron 3.591.030 pesos, la plata que aportó el trabajador. Pero entonces algo no cuadra. Si él aportó esa suma, ¿cómo es posible que su ahorro creciera 100.000 pesos menos que lo que aportó? Atentos, acá está la respuesta. Al invertir la plata del trabajador, la AFP logró que ganara 697.469 pesos, pero le cobran 796.345 pesos en recargos. Entonces, como no le alcanza para pagar con lo que rentó su fondo, se llevan la ganancia que logró al invertir, más 100.000 pesos de lo que usted puso de su bolsillo. Por eso al final usted aportó casi 3.600.000, pero su fondo solo creció esto, 3.492.170. Para algunos la solución a esto es un sistema de reparto, donde las platas de los cotizantes vayan directamente a pagar pensiones y no comisiones. Es decir, los trabajadores más jóvenes les pagan a los jubilados. El problema es que se proyecta que hacia 2025 y 2050 la población adulta mayor del país aumente un 16% y un 23,5% respectivamente. Es decir, cada vez más los adultos mayores, mientras que quienes deban pagar esas jubilaciones serán menos. En eso, las AFP tienen un discurso alineado. Si se aplicara el sistema de reparto, habría que retenerle cada mes un 33% del sueldo a los trabajadores chilenos en 15 años más, cosa que evidentemente es impracticable. De manera que para mí el retorno al sistema de reparto está muerto. Nosotros no queremos para Chile una promesa que pueda ser flor de un día, que pueda además hipotecar para muchos la AFP fue promesa de un día. El futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, porque van a tener que cargar con un lastre que les vamos a dejar, que sería muy injusto. Fondo de reparto, por ejemplo. Y bueno, eso es tenemos historia empírica que al final, más allá de no mejorar las pensiones, puede traer varias complicaciones adicionales de largo plazo para el país, hipotecándole futuro a hijos y nietos también. Volver a un sistema de reparto es absolutamente inviable en nuestro país. Totalmente inviable en nuestro país un sistema de reparto. Pero entonces, el de las Fuerzas Armadas, ¿qué es lo que es? El sistema de pensión de las Fuerzas Armadas está basado en un sistema de reparto de carácter solidario, en que las cotizaciones de los imponentes, tanto activos como pasivos, ingresan a un fondo común de beneficios, con cargo al cual son pagadas las pensiones de retiro y Montepío. Está claro que para algunos ciudadanos en nuestro país sí es posible tener buenas pensiones en un sistema de reparto y solidario,
concordante con una vida llena de esfuerzo y sacrificio, mientras el resto deberá simplemente seguir esperando por reformas a una normativa que muchas veces parece olvidar que ley pareja nunca es dura. Estatal por parte del gobierno es para algunos un avance en la dirección correcta y para otros una solución parche que no apunta al fondo del problema. Lo que está claro para los trabajadores chilenos es que más del 60% de quienes se jubilen bajo este sistema lo harán con una pensión apenas superior a los 150.000 pesos, lo que demuestra claramente que el modelo no garantiza una pensión digna para todos. Termina aquí este capítulo de En la Mira. Hasta la próxima semana. Buenas noches.